Regresamos a 55 minutos. El doctor Jaime Ariztí Escuder está con nosotros hoy. Y yo le pregunto al doctor Jaime Ariztí Escuder, luego de darle la bienvenida, la gente dice que no funcionó la formulita y que este fin de semana se pagaron hasta 8 pesos por galón de algunos tipos de combustibles, entre 4 y 8 adicionales. Buenas noches y dime qué está pasando. Buenas noches. Bueno, no, que los precios internacionales de los combustibles han estado aumentando. ¿No es culpa del gobierno entonces? Bueno, es que el gobierno pudiera cambiar la estructura impositiva. Si cambia la estructura impositiva, reduce los precios, pero eso es complicado porque es que es una de las Pero somos dueños de la refinería y no lo sabemos. No. Eso era en campaña que Hito decía ese tipo de cosas y que la formulita y ese tipo de cosas. Pero no, pero tenía sentido, ojo, porque uno hace broma con lo que decía el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, pero él no dejaba de tener razón en muchas de las cosas que tenía. El GAL, el gasto de administración de la ley, es un impuesto que necesita una explicación. Y hay otras variables de la fórmula que necesitan alguna explicación y que pueden ser desmontadas, pero esa es una entrada importante para el gobierno. Sí, una de las 3 o 4 principales figuras impositivas del gobierno. Entonces, cuando tú tienes esto, tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo en los mercados internacionales? Los precios de los combustibles ya están en $85 el crudo, y esto obviamente cuando tú lo comparas con por ejemplo, en el año 2019, diciembre, estamos hablando de $60. Enero del 2020, $50. Entonces, si tú comparas 2020 con 2022, que es $85, te das cuenta de que ha aumentado $35. Por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, se deteriora las cuentas externas de la República Dominicana en $50 millones al año. O sea que estamos hablando de una cantidad importante de recursos que se van hacia el exterior simplemente porque aumentan los precios del crudo. Y esos $85, dada la estructura impositiva que existe en el país sobre las gasolinas, sobre el gasoil y sobre otros derivados del petróleo, pues hace que inmediatamente se traslade al consumidor. Obviamente el gobierno ha hecho el intento del subsidio, pero como dijo muy bien el presidente Luis Abinader, eso es insostenible. El año pasado él utilizó en términos de recursos 13.000 millones de pesos para subsidiar a los consumidores, y hay que entender primero que eso afecta muchísimo las finanzas públicas y segundo que es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque beneficia más a los más ricos. Vamos a suponer que tú tengas una jipeta grande de esas que consumen muchísimo combustible y tú recibes por cada galón de combustible de esa super jipeta que tú tienes, que no es el caso. Está bien. Que no es el caso. Un carrito chiquito, vamos a suponer. Pero aquel que tenga una jipeta grande, vamos a suponer que recibe de cada galón, recibe 10 pesos, 15 pesos de subsidio, por ejemplo. Todos pagamos combustibles subsidiados. Es 15 pesos. Entonces, uno consume 30 galones y otro recibe 5 galones, 3 galones. Entonces, obviamente, uno está recibiendo 10 veces más que otro. Entonces, en términos de subsidio. Y generalmente esto hace que el subsidio sea regresivo. Beneficia más a los más ricos. Toma el caso del gas licuado de petróleo. Una persona que tiene un carrito y utiliza GLP recibe el subsidio. Pero esa misma y otra persona tiene una piscina con calentador que utiliza GLP y recibe el subsidio también. ¿Quién recibe más subsidio? En términos de cantidad de recursos, obviamente el más rico, el que utiliza el GLP para calentar la piscina. Por eso el subsidio no se justifica como está. Si tú quieres tener un subsidio, tú lo que necesitarías es establecer ya una transferencia focalizada de recursos hacia los segmentos que más lo requieren. Esa sería como la política que se necesitaría implementar ante lo que está sucediendo, que es el aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional. ¿Tiene el gobierno alguna salida para disminuir los precios que paga la gente por tener acceso a los combustibles? ¿O eso no tiene ninguna posibilidad en este momento? ¿Cuál es la realidad? Mira, el presidente Luis Abinader señaló el 27 de febrero pasado que él iba a revisar la estructura impositiva. Pero yo realmente creo que no es posible, y menos ahora que no se llevó a cabo la reforma tributaria. Si tú hubieses introducido otras figuras impositivas o modificaciones a las actuales, pues pudiera ser que se podía implementar algún tipo de ajuste, pero tal como están las cosas es difícil.
que se pueda hacer un ajuste hacia la baja de los impuestos a los combustibles. Tal como están las cosas, Sí, o sea, claro, sin porque una modificación a la ley de hidrocarburos. no, a los ingresos totales que tiene el gobierno. O sea, que 14-15% del Producto Interno no Bruto. podemos hacer una modificación para que la gente tenga precios más económicos porque hay una dependencia directa de lo que se recibe con la venta de combustibles. Sí, claro. Esa es la razón. Es correcto. Tú necesitas esos recursos para financiar educación, salud, vivienda, todo lo que es la cantidad de servicios sociales y transferencias que hace el gobierno. Todo eso, el gobierno necesita recursos. Pero se dijo hace unos meses, y tú lo acabas de repetir ahora, que se había ordenado la revisión de la ley para que la gente tuviera acceso a precios más bajos de combustibles. Sí. ¿Ha habido algún cambio con eso? Se mencionó que se iba a hacer, pero no creo, porque acuérdate Esa que fue la primera rendición de cuentas del presidente, exacto, ¿cierto? el 27 de febrero. Sí. Pero el punto es que no hubo reforma tributaria. Entonces, si no hay reforma tributaria, tú no puedes modificar esa ley. O sea, tú me estás diciendo en pocas palabras que no hay nada que hacer con los precios de los combustibles. No, si tú quieres subsidiar, tiene que ser un subsidio focalizado a los segmentos más pobres. Ahora, la pregunta es, ¿los precios internacionales de los combustibles hacia dónde va? Esa es la pregunta. Mira, los expertos señalan que va a seguir subiendo los precios. El Fondo Monetario Internacional dice que va a subir este año en alrededor de un 12%, pero ya en lo que va de año ha subido un 12%, en lo que va de año. En lo que va de 2022, Ajá. que no es ni un mes, son Exactamente. 25 días. Exactamente. Entonces, Y ya está en un 12. exacto. ¿Eso qué te dice a ti? Que supuestamente se quedaría en el entorno de los $85 que está hoy día, pero yo lo veo difícil. Yo veo más hacia arriba el precio de los combustibles. ¿Qué pasa si el gobierno desmonta los subsidios y modifica la ley? ¿Cuál sería el resultado? Si desmontan los subsidios, Y modifica la ley. por ejemplo, hay un subsidio de alrededor de 13, 14 pesos a la gasolina regular ahora mismo. Sí. Pues tú tendrías un aumento fuerte, que tú pudieras decir, bueno, yo lo que voy a hacer es rebajar los impuestos. Si yo rebajo los impuestos, es el equivalente como a decir que voy a formalizar un subsidio, porque antes el impuesto era, por ejemplo, 30 pesos y ahora va a ser 20 pesos. Entonces ese sería el equivalente a tener una política regresiva, porque estaría con esa reducción de los impuestos beneficiando ¿a quién? A los más, Pobres. no, a los Ricos. más ricos. Claro, ¿por qué? Porque es el equivalente al subsidio. Pero tú dices que los ricos, entre comillas, se benefician por la cantidad que compran. Exacto. Simplemente por la cantidad que compran y Correcto. porque el subsidio no es focalizado, sino que es general. Exactamente, porque tú no identificas quiénes son los pobres aquí. Bueno, a este grupo pues le doy un bono correspondiente a combustible a ese segmento de la población. Y eso sería correcto, Jaime. Claro que sí, es la forma de tú mejorar el nivel de progresividad de O sea, la que política fiscal. ahora se haga un bono gasolina también, porque bono- ya tenemos un bono gas, acuérdate. Sí, claro, un bono gas. Y ya hay un subsidio focalizado para la clase pobre Para los de los choferes. vehículos. Choferes. Aquí no solo los choferes manejan Sí, con vehículos sí. de gas. No, claro Aquí que hay no. una población importante Claro. que maneja vehículos de gas y ya tienen un subsidio. Sí. ¿Tú estarías hablando de ponerle otro subsidio a la gasolina o al gasoil? Sí, claro. Si tú quieres subsidiar, si no, pues preparémonos a tener impactos de estos incrementos internacionales de los combustibles y por lo tanto nacionales. Tú tienes dos impactos, uno directo, donde te aumenta el costo del transporte inmediatamente y eso te afecta al bolsillo, y uno indirecto que te aumenta el costo del transporte de mercancía y eso te aumenta el precio de los alimentos. Pero eso iría directamente a la clase media, que sería la más afectada. ¿Por Y qué? ese no recibiría subsidio. Ese sí es un no golpe. recibiría subsidio. Es correcto. ¿Por qué? Porque la clase media te va a pagar el mismo precio que la pagarían los que no le importa qué precio la pongan. Es correcto. Pero la clase media es la que más combustible probablemente consume sin subsidio. No, En el caso de que se quite el subsidio. No, el que más consume son los ricos. La clase media va después. Ahora, el punto es que si tú entregas un subsidio focalizado a los pobres, tú proteges a los pobres, pero no a la clase media. Entonces, el que va a estar más golpeado es la clase media. Al final, oye bien,
en términos relativos, la carga impositiva recae fundamentalmente sobre la clase media. Es así. El gobierno está en, digamos que en una relación de comprensión o buen momento político tal para que la clase media acepte eso. Nadie va a aceptar un aumento de los precios de los combustibles. Fíjate qué está sucediendo en los Estados Unidos. La gente se está quejando del incremento de la gasolina. Y la gasolina lo que te puede costar allá, ponle que sea... Está más barata que aquí, Sí, Jaime. claro, 200 pesos. Bueno, pero nosotros no producimos petróleo y también eso sí, claro, hay que tenerlo muy No, pero claro. es porque la estructura impositiva de ellos es menor. O sea, allá el precio internacional es el mismo. La estructura impositiva es menor. Claro. Y se produce petróleo en Estados Unidos. Sí, pero el precio de Texas, el precio específicamente. internacional. Sí. Pero nosotros no producimos y tenemos impuestos más altos que en Estados Unidos. El problema son los impuestos. Básicamente. Si tú eliminas los impuestos y colocas también los márgenes de intermediación norteamericanos, baja. Él baja muchísimo. Ahora, lo que hay que ver es si los márgenes de intermediación lo puedes bajar. Esa es otra medida que puedes tomar. Reducir el margen al detallista, al mayorista, al distribuidor. Bueno, hay una resolución para subir los márgenes que se hizo en diciembre del año, no 2021, del 2020. Sí. La resolución está lista, la tiene el Ministerio de Industria y Comercio lista. ¿La firmó? Está firmada, pero no se puso. No la publicó. Correcto. Okay. O sea, no está en ejecución. No, entonces no es válida. No está. Pero la intención está. Sí, pero yo dudo que suba eso ahora. ¿Usted cree que no? Sí, no. Mira, entonces vámonos a los precios internacionales, la perspectiva. Mira, es a que suba porque fíjate lo que está sucediendo con Ucrania. En Ucrania estamos ante una situación donde hay más de 100.000 militares rusos en la frontera. Los norteamericanos están enviando militares. Varios países de Europa también por la OTAN para defender a Ucrania. Y eso ha generado muchísimo nerviosismo en la zona. También fíjate que sigue habiendo problemas con Irán, Irak y toda esa zona, los Emiratos, toda esa zona. Pero Putin está en entredicho en este momento. ¿Quién? Putin. Putin es... Porque una operación militar como esa no se establece para devolverse. Sí, bueno. ¿Cuántas veces tú puedes mandar cientos de tanques, misiles, una cantidad de soldados y armamento, equipos de telecomunicaciones? Prácticamente la guerra está ahí, lo que hay que dar la orden y luego devolver esa acción. Hay un tema de credibilidad también en la política de Putin. Lo que se espera es una guerra relámpago de parte de Rusia. Un ataque corto y salida. No, corto y quedarse. Ucrania ha pedido una reunión con Putin y con Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa que hay para eso? Mira, yo creo que Biden tiene que hacer todo lo posible para desarmar ese proceso de escalamiento bélico que existe. Yo creo que hay que sentarse y agotar todas las vías diplomáticas. A la economía mundial le conviene que esa situación geopolítica se resuelva, porque de lo contrario vamos a tener un golpe económico significativo. Y esta recuperación que se está teniendo, pues se pudiera desacelerar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de perspectivas económicas que puso a circular en el día de hoy, señaló que estaba previéndose una reducción, de acuerdo a lo que se estimó de crecimiento en octubre para este año, una reducción de 0.5 5 puntos porcentuales, o sea, medio punto porcentual de reducción. Y obviamente que eso está vinculado con toda esta incertidumbre que existe. Si se añade una guerra, la situación puede ser más complicada. Se habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero ese vaticinio ya lo hemos visto otras veces. Sí, pero esperemos que ahí... Putin es un hombre inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente, muy estratégico. A él tampoco le conviene entrar en una situación como esa. Se le fue la mano a Putin, quizás en este momento. No, él está jugando su ajedrez. Un hombre inteligente. Vamos a ver qué salida encuentra. Sabe muy bien. Alemania, por ejemplo, estaría de rodillas por el tema de la disponibilidad de gas natural. 1/3 del gas natural va desde Rusia. O sea que hay una influencia importante de parte de Las Rusia. próximas horas van a ser interesantes para Ucrania. Sí, claro. Y todo eso se va a manifestar en los precios de los combustibles, los cuales están subiendo. Fíjate, se estima que para este año, en términos diarios,
se estaría consumiendo 100.8 millones de barriles diarios, 4 millones más en promedio diarios que el año pasado. O sea que la economía se recupera y está utilizando combustible. Y ante la escasez de gas natural y de otro tipo de productos, se están yendo hacia fuel oil, algunas plantas. Y entonces cuando tú tienes eso, obviamente que eso presiona hacia arriba el precio del petróleo. Y eso significa gasolina más cara, gasoil más caro, GLP más caro aquí en la República Dominicana. Y vuelvo y te repito, por cada dólar que sube el precio del crudo a nivel internacional, República Dominicana se le deteriora las cuentas externas en $50. Por cada dólar a República Dominicana le afecta $50. 50 millones de dólares al año. 50 millones de dólares. Por cada dólar. Por cada dólar. Por ejemplo, subió $10, el impacto son 500 millones de dólares al año. Los dominicanos vamos a tener que ir a hablar con Putin entonces. Sí, para que esté tranquilo, que esté tranquilo. Le vamos a explicar la técnica. Sí. No, y yo creo que es conveniente, Y obviamente todo esto se amplifica porque los especuladores entran en funcionamiento, comienzan a adquirir los contratos a futuro y presionan hacia arriba todavía más el precio. Y como hay tanta liquidez y hay tanta incertidumbre con las acciones, pues van a irse hacia ese tipo de contratos y eso hace que todavía suba por encima de lo que debió haber sido el movimiento solamente por ejemplo, por temas geopolíticos o temas de la demanda de combustible a nivel internacional. Porque ya tiene que haber un elemento vinculado con la especulación que hace que suba. Muy bien. Bueno, Jaime, le falta un retazo a esta historia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Hay que darle seguimiento. Mientras tanto, ahí todo, hay que ayudarlo. Hay que darle un chance. Sí, no me lo ataque tanto ahí. Pero la formulita funciona entonces. La formulita. Sí. Es que la formulita siempre ha funcionado desde Lo que hay que ponerla en ejecución. Pero es que Hipólito la puso en ejecución. Si sube y si baja, baja, decir Hipólito. Exactamente, es así. Aquí, si sube, si baja. Lo que pasa es que lo han tratado de amortiguar. Pero costó el jueguito 13,000 millones de pesos. Ha costado. Sí, y el gobierno no está en capacidad de este año chuparse ese subsidio de esa magnitud. Viene una conversación difícil entonces con el pueblo. Exactamente. Gracias, Jaime. Siempre es un placer. Un placer, igual.